Supongo que estaréis al tanto de la última putinejada, la acaba de perpetrar, son muchas ya este año, de ahí que le empezamos a perder la cuenta ya. Por putinejada hay que entender fechorías propias de Vladimir Putin. Bueno, pues la última que ha hecho es anexionarse vía un referéndum que vale menos que €1 de hojalata, cuatro regiones que tienen, no totalmente, pero sí casi totalmente ocupadas con su ejército. Son las 4 regiones que ha ido invadiendo a lo largo de los últimos meses y que no son Crimea. Crimea ya la tenía invadida desde el año 2014 y ya hizo su referéndum en aquel momento. El referéndum de Crimea en 2014 se hizo en paz, es decir, no había una guerra en curso ni nada similar. Este, en cambio, se ha hecho en plena guerra de ocupación, con muchos muertos todos los días y después de una ofensiva que en la contracrónica hemos visto con mucho detalle a lo largo del pasado mes de septiembre. Bien, pues ayer compareció en la Plaza Roja de Moscú. Estaba lleno, vieron unas fotografías que estaba lleno de autobuses, el puente sobre el Neva, el Neva pasa por San Petersburgo, el río Moscú, el Moskva. Estaba lleno de autobuses, de militantes del partido Rusia Unida, según contaba el tuitero este, y la verdad es que parecía efectivamente un mitin sindical, ¿no? Que habían ido un autobús detrás del otro, acarreando gente de todo Moscú y de los alrededores, quizá incluso de más lejos, para aplaudir al máximo líder. Bueno, sea como fuere, los autobuses estaban ahí, igual es que los putinejos locales son muy obedientes y se deciden ir en autobús en lugar de ir en metro a los mítines. Pero bueno, y Moscú tiene una muy buena red de metro desde hace ya pues un siglo, ¿no? Los soviéticos hicieron del metro de Moscú uno de los mejores del mundo y sigue siéndolo, al menos en extensión, unas estaciones lujosísimas. Pero bueno, lo que ha hecho es anexionarse estas regiones tras unos referéndums que no valen nada, un referéndum a punta de pistola y en mitad de una guerra, pues es algo así como si Hitler hubiera hecho un referéndum en Polonia, ¿no? Después de ocuparla, o en cualquier otro país, ¿no? De los muchos que ocupó. Un referéndum sobre Dinamarca después de ocuparla, o en Noruega, ¿no? ¿Quieren ustedes anexionarse a Alemania? Pues a ver quién vota en contra, bueno, a ver quién no vota, ¿no? Que es la otra. Bien, pues en el mitin de ayer en la Plaza Roja, de los autobuses, dijo muchas cosas, se le veía agresivo, se le veía muy motivado y volvió a amenazar con usar armas nucleares para proteger, por supuesto, a Rusia y a su pueblo. Si alguien ha puesto en riesgo a Rusia y a los rusos ha sido el propio Putin, porque hasta ese momento nadie se había metido con ellos. Pero bueno, nadie había invadido Rusia y siguen sin invadir Rusia, por cierto. Bueno, pues en este mitin, fue el viernes exactamente, no ayer. En este mitin del viernes lo que hizo fue extender el manto nuclear o la cobertura nuclear a las nuevas provincias anexionadas, estas 4 provincias ocupadas, antiguas provincias ucranianas, que ahora de facto son rusas, y digo de facto porque es que se las han anexionado de facto, mucho antes de hacer el referéndum. Esto supone aproximadamente el 15% del territorio ucraniano. Es decir, que esa parte, entre ellas pues está Jersón, Zaporizhia también, son parte de Rusia y por lo tanto si alguien las ataca, incluyendo a los propios ucranianos, pues nada, les disparará armas nucleares. Esto incluye algunas tierras, algunas partes de Ucrania que pertenecen a estas provincias, pero que están en manos del ejército ucraniano, es decir, que han sido liberadas hace poco, pero nada, forman parte de esa provincia, así que es de prever que querrán completar la provincia completa. Las amenazas de Putin, hace falta decirlo, yo creo que hablan por sí mismas, constituyen en toda regla una guerra de expansión clarísima. Vamos, quien niegue esto pues está negando la mayor, está negando lo evidente a través, en este caso, de amenazas nucleares, que habría que plantearse si, llegados a este punto, este hombre debe de ser detenido. Si hay que pararle los pies, como se debió parar los pies en su momento a Adolf Hitler y no se hizo y pasó lo que pasó, y hubo que pararle los pies ya en plena guerra mundial. Bien, yo creo que sí, lo ideal sería detenerle, ¿no? Y que no vaya más allá, porque se ha anexionado 4 provincias, pero entiendo que su intención es anexionarse Ucrania entera y lo que le dejen, las repúblicas bálticas, Moldavia, y si le dejan seguir pues se lo anexionaría todo hasta París. Esto probablemente para el putinejo de Europa Occidental sería magnífico, porque está deseando que tengamos un gobierno como el ruso, pero para el resto no sé yo, para mí no sería un gran gobierno, un gobierno como el de Putin, no podría desempeñar mi oficio, bueno, podría desempeñarlo, pero después de haber sido sometido a infames torturas y haber sido encarcelado, lo cual pues tampoco me parece muy interesante. En este caso,
Habría que plantearse una vez, yo creo que cualquier persona que, bueno, pues que no sea un belicista o pues un putinejo, ¿no? Directamente, que crea que este hombre tiene que ser detenido, la pregunta es ¿cómo? Claro, no es tan fácil. Lo fácil aquí es decirlo, sí, hay que parar a esta gente, pero ¿cómo lo hacemos? Es tentador, desde luego, para los Estados Unidos meterse a fondo en esto y responder, ya está. Es decir, que ellos han estado hasta ahora detrás del gobierno ucraniano, facilitándole ayuda, facilitándole armas, municiones, información, etcétera. Pero hasta el momento no se han metido, no hay ninguna aeronave estadounidense sobrevolando cielo ucraniano, ni por supuesto cielo ruso, tampoco los militares estadounidenses han participado en las acciones bélicas. Ahora es tentador que lo hagan y podrían muchos sentirse en el Pentágono tentados a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. En el momento en que se le ocurre utilizar un solo arma nuclear, aunque sea un arma nuclear táctica, pues automáticamente responder, ¿no? Ojo, ya ha anunciado Putin que responderá en el caso de que le ataquen y, por supuesto, Estados Unidos, pero esto hay que irse al mes de marzo, anunció que en el caso de que fuese atacada con armas nucleares Ucrania, también respondería. El problema aquí es que ante una respuesta estadounidense, Putin tiene armas nucleares, eso es evidente, todos lo sabemos y sabe cómo utilizarlas. El arsenal ruso pues es heredero directo del arsenal soviético y es gente que tiene armas nucleares desde hace más de 70 años. La primera la desarrollaron a finales de los 40, hicieron su primera prueba en el 49, pues eso, son más de 7 décadas ya de posesión de armas nucleares, no son unos newbies, unos novatos en esto. No sabemos, en el caso de que utilicen un arma nuclear, cómo responderá Estados Unidos. No tenemos ni idea, pero es justo suponer, ya digo, en esto nos movemos en el ámbito de las suposiciones, que eso implicaría un ataque estadounidense con armas convencionales, no nucleares, contra objetivos rusos, siempre que ese ataque nuclear de Putin se circunscriba a un ataque táctico, es decir, que no envíe misiles balísticos intercontinentales contra la ciudad de Nueva York. En este caso, Estados Unidos, como es obvio, respondería con todo lo que tiene. Digo, en el caso de que ataquen a las fuerzas armadas ucranianas con armas nucleares tácticas. En este caso sí, podrían verse tentados a atacar con armas convencionales contra, no sé si Rusia, pero sí al menos objetivos militares rusos. Podrían, por ejemplo, y esta es una opción que se ha estado barajando en los últimos días, podrían destruir, y tienen capacidad para hacerlo, la flota rusa en el Mar Negro. No es que sea una flota muy grande, la tienen, su cuartel general está en su base principal, está en Sebastopol, en la península de Crimea. Pues bien, saben dónde localizarla y además no estamos hablando de una flota que se pueda medir ni remotamente con la flota de los Estados Unidos en el Mediterráneo, la sexta flota, vamos. Así que no lo tendrían muy complicado. Pero vamos, esto sería, como os podéis imaginar, un casus belli. También podría declarar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, algo que se viene barajando desde el mes de marzo, el que el avión ruso que entre en Ucrania le disparamos y lo derribamos. Que lo sepáis, entra un avión ruso, un MiG, lo disparan y lo derriban. Ya está, ya tenemos ahí otro casus belli. Esto podría resultar en una guerra a gran escala, que no sería deseable, evidentemente, entre Estados Unidos y Rusia. No sería deseable porque son las dos principales potencias nucleares del mundo. Podría la cosa escalar muy rápidamente y que empezasen a tirarse pepinazos contra las principales ciudades, ¿no? Contra Nueva York, contra Moscú, contra San Petersburgo, contra Chicago, contra Miami, en fin. Podría ser una destrucción mutua garantizada. Por supuesto, también caerían las ciudades europeas, seguramente incluyendo a la ciudad en la que yo me encuentro, a Madrid, que le caería, en el caso de una guerra nuclear a gran escala, nos caería aquí seguro, nos caería porque además aquí hay dos bases militares cercanas, una en Getafe y otra en Torrejón, y bueno, es la capital del país, así que y un país miembro de la OTAN, sí que es posible que cayese uno por aquí. Vamos, sería una catástrofe absoluta. Dado el mal desempeño del ejército ruso, y creo que esto de nuevo es algo puramente descriptivo, no es opinativo, se han desempeñado muy mal, llevan 7 meses intentando invadir un país que decían que iban a rendirlo en cuestión de un fin de semana, y después de haber dicho por activa y por pasiva que era una operación militar, que no era ni una guerra, que era una cosita quirúrgica y tal, bueno, llevan desde hace más de un mes corriendo delante de los soldados ucranianos. Esa es la verdad, no hay más, estos son los hechos. Y además sabemos que han perdido muchos hombres, que han perdido mucho equipamiento, que las cosas no les marchan bien.
Todos lo saben hasta los propios rusos, que lo dicen amargamente en televisión, incluyendo a los propagandistas más entregados, como esos que os contaba en aquella contracrónica sobre los propagandistas televisivos, el programa 60 minutos, no sé si os acordáis. Bueno, pues que no les está, que su desempeño es muy mal. Bien, dado que no están funcionando muy allá, la participación directa de Estados Unidos en cualquier tipo de guerra contra Rusia, para Rusia sería catastrófica. Estados Unidos, su ejército es mucho más poderoso que el ruso, ambos tienen armas nucleares, pero Estados Unidos tiene más. Las armas nucleares estadounidenses es seguro que funcionan, mientras que con las rusas pues no lo tenemos tan claro. Les han fallado muchas cosas, pero bueno, esto podría escalar, evidentemente, y podría escalar hasta una guerra termonuclear a grandísima escala. En ese caso, pues con que te caiga una bomba mata a millones de personas, si cae encima de una ciudad grande, ¿no? Solo de una bomba. No olvidemos que cualquier bomba nuclear, cualquier misil balístico intercontinental carga una ojiva nuclear con una potencia muy superior a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que dejaron aquellas ciudades hechas un solar, así que podemos imaginarnos cómo podrían dejar Madrid en el caso de que arrojasen una bomba nuclear sobre esta ciudad. Vamos, moriríamos millones de personas en un abrir y cerrar de ojos. Eso evidentemente sería catastrófico para todos, putinejos incluidos, los putinejos en Madrid, que hay unos cuantos, por cierto. Bueno, ellos también. Su querido Putin les arrebataría la vida, pero por la madre Rusia, así que podrían irse tranquilos y debidamente bendecidos. Si se queda en una guerra convencional, que también es una posibilidad, es posible que ninguno de los dos se atreva a tirar del botón nuclear, que siempre es tentador pero peligroso por las implicaciones que tiene, que es, ya se sabe, destrucción mutua asegurada. Si se quedase en una guerra convencional, ya sabéis, bombardeos de aviación, tanques, artillería, columnas de soldados, en fin, la guerra tal y como ha sido siempre, bien, Europa en ese caso se vería directamente afectada. Europa occidental, en la que me encuentro, apoya a Ucrania, pero no quiere ir a la guerra contra Rusia, no tiene la más mínima intención, no se siente ni preparada desde el punto de vista material, ni preparada desde el punto de vista económico, ni preparada desde el punto de vista, y esto es lo más importante, emocional. Ningún europeo apoyaría una guerra a no ser que fuese atacado directamente, y tendría que ser un ataque que la justificase. En el caso de que atacasen a Alemania, pues sí, los alemanes de un día para otro cambiarían y querrían una venganza, ¿no? Lo mismo sucedería en España o en cualquier país, pero la voluntad de los europeos es no meterse en líos. Bastante tenemos ya con los precios de la energía y todos los problemas derivados de lo que han estado jugando los bancos centrales con la moneda, lo que han gastado los gobiernos, el impacto de la pandemia, en fin. Si se ataca directamente a Rusia, que los Estados Unidos atacan objetivos rusos o, bueno, a la propia Rusia directamente, eso fortalecería a Putin, es indiscutible, internamente quiero decir. ¿Por qué? Es fácil de entender. Motivaría a los propios rusos y además validaría, y esto es importante, validaría el relato, esa narrativa tan tóxica y a la vez tan falsa de que la madre Rusia está en peligro, ¿no? Bueno, en peligro está desde que gobierna este hombre, ¿no? Que no hace más que desvariar, especialmente en los últimos años. Pero claro, en ese momento lo harán, podría denunciar esto con razón. Nos están atacando, nos han hundido la flota del Mar Negro, nos han declarado una zona de exclusión aérea, nos han derribado 3 aviones, o han atacado los gringos tal o cual base, ¿no?, de la fuerza aérea, hemos sido objeto de un ataque. O los europeos, pues lo mismo, los alemanes, los franceses, los ingleses y los españoles y los italianos han mandado aquí tropas y las han metido en Ucrania y están disparando a nuestros soldados. Han matado a un ruso, ya con eso bastaría, estamos siendo objeto de un ataque. Ya podrían salir estos de 60 minutos a ponerse hechos un basilisco. Así que si Ucrania es atacada con armas nucleares tácticas, no estoy hablando de que si Ucrania es atacada con un misil balístico, con armas nucleares en toda su dimensión, porque en ese caso borrarían Kiev del mapa o Odessa. Tampoco creo que le interesase demasiado a Putin disparar muchas bombas nucleares encima de Kiev, porque es que está pegado a la frontera con Bielorrusia, que son sus amigos y no muy lejos de la rusa. 3/4 partes de lo mismo si hablamos de Kharkov, por ejemplo, eso sí que están, creo que son 40 kilómetros hasta la frontera con Rusia. Vamos, que les llegaría bastante, especialmente la radiación. Pero bueno, si es atacada con armas nucleares tácticas, quizás sería mejor armar a Ucrania
es decir, no intervenir directamente, seguir armando a Ucrania, que es lo que ya se está haciendo, pero armarla mejor, con armas convencionales que hasta ahora les han negado. Occidente, especialmente Estados Unidos, está ayudando mucho desde el punto de vista armamentístico a Ucrania, pero se ha restringido. Es decir, hay ciertas cosas, por ejemplo, los HIMARS, de los que hemos hablado mucho en la contra, hay dos variantes. Una tiene un alcance de 70 kilómetros, que es la que se está utilizando en Ucrania, y hay otra que tiene un alcance de 300 kilómetros. Llegaría sobradamente a Rusia, a ciudades rusas. Bien, esa los estadounidenses no se la han entregado a los ucranianos, precisamente por miedo a que los comandantes ucranianos se vean tentados de, en lugar de dirigirlo a un nudo ferroviario, dirigirlo a una ciudad rusa. Y claro, ante esa duda y de que la cosa escale todavía mucho más y de validar de nuevo la narrativa de Putin, pues no se lo ha dado. En este caso se les podría ya dar. Bueno, os vamos a dar todo lo que tengamos, lo más moderno, lo más avanzado y sofisticado, para que no solo os defendáis, sino que además ataquéis con más éxito. Incluye, por ejemplo, HIMARS, estos misiles tácticos dirigidos por GPS, pero de largo alcance. Incluirían también aviones de primera fila, como el Eurofighter, como los F-16, eso les daría el dominio aéreo indiscutible. Incluiría también tanques, los Abrams, los M1 estadounidenses o los Leopard, que son europeos, en fin, en grandes cantidades estoy hablando, y una barra libre de munición. Es arriesgado, evidentemente, entregar a Ucrania todas esas armas, que son las mejores del arsenal occidental, porque, ya digo, podrían atacar directamente a Rusia antes de que ésta emplee armas nucleares tácticas, escalando el conflicto y empujando a Putin a arremeter pues contra otros países, es decir, tomarla con Estonia, que sería pues claro un ataque directo a la Alianza Atlántica, o con Moldavia, que no está en la OTAN pero es cercano. Podría emplearla incluso contra países, digamos, de la Europa nuclear, ¿no?, central, como puede ser Holanda o Alemania o la propia Francia, ¿no? En ese caso, antes, ojo, mucho antes de que la cosa escalase, que empezase ya así. Eso, si se les entregan estas armas, existe el riesgo a los ucranianos y las emplean, pues no diré gratuitamente, porque creo que todo lo que se defiendan no es gratuito, pero las emplean de manera un tanto insensata. Pero claro, también es verdad que en el gobierno ucraniano no son suicidas. Si se han caracterizado por algo hasta la fecha es por tener bastante cabeza. Ojo, estamos hablando de nuevo de hechos, no de opiniones, y ahí están los resultados. Atacarán a Rusia, entiendo yo, en el caso de que dispongan de todas esas armas tan sofisticadas, atacarán directamente, quiero decir, su suelo, vamos. Solo si les atacan a ellos antes primero con armas nucleares tácticas. En Kiev además tienen una ventaja añadida, que no es baladí, y es que ellos, Polonia, que el Reino Unido, que España, por supuesto que países más pequeños que no han podido entregar tanta ayuda o que tienen ejércitos de mucho menor tamaño, ¿no?, que es Eslovenia, Eslovaquia y países, estos paisitos que hay pequeñitos, estas pequeñas repúblicas que hay en el este de Europa, bueno, los propios Estados Unidos. A fin de cuentas, la disuasión nuclear para nosotros no deja de ser un juego teórico. Ya está, no es un tema que lo tengamos encima. Nosotros no nos está amenazando Rusia directamente con tirarnos bombas nucleares. Está diciendo que nos las tirará en el caso de que, bueno, de que Ucrania toque las nuevas provincias que ha anexionado de la manera más irregular posible. Lo que veo de cualquier modo sobre este tema, como sabéis, vengo hablando bastante desde febrero, desde que empezó, y de hecho no es ni siquiera el primero a la contra que hago sobre esto, pero bueno, ya sabéis que se ha calentado mucho desde hace un mes. Esto lo que tiene es una salida muy difícil, y conforme va pasando el tiempo se empeora todavía. En fin, ya veremos por dónde va. Yo la verdad no tengo ni idea, bien sabéis que yo no soy adivino, no es algo que me guste hacer, además, adivinar el futuro, porque quien adivina el futuro se suele equivocar, porque luego el mundo se empeña en hacer lo que le da la gana, ¿no? Pero vamos, tiene salida difícil, pero sí hay algo que podemos tener claro, y esto no es no es una previsión, ni una suposición, ni una conjetura, es un hecho. Después del discurso en la Plaza Roja el otro día de Putin este viernes, lo que yo creo que ha quedado clarísimo es que Putin ha unido ya de una manera
indisoluble su destino personal, el de Vladimir Vladimirovich Putin, y el de su régimen, naturalmente, todo lo que depende de él con esta guerra. Si la guerra la pierde, yo creo que ya a estas alturas él ya se da por muerto. Es o yo o nada, como César Borgia, ¿no? Aut Caesar aut nihil, o yo aut Vladimir aut nihil. O ganamos o yo directamente me inmodo, me meto en el búnker y me vuelo la tapa de los sesos, ya en este plan. Así que es de nuevo previsible, pero no necesariamente tiene por qué suceder así. Podría desescalarse la situación. Ojo, quien puede desescalarla es él, que es quien está escalándola continuamente y quien está poniéndose de manera creciente más y más agresivo. Pero bueno, que hará lo que tenga que hacer. La pregunta, y esta creo que nos la vamos a hacer muchas veces a lo largo del invierno que entra dentro de nada. Bueno, el otoño ya está aquí, aunque no lo parezca, hoy en Madrid se nos ha presentado un día cuasi veraniego. Luego ya vendrá, en cuanto se ponga el sol empezará a hacer fresco. La pregunta que creo que tenemos ahora mismo, creo que nos estamos haciendo todos, es si los rusos le secundarán. Supongo que habréis visto que por televisión, que hay muchos rusos que no quieren ir por televisión y por todas partes, vamos, en internet y demás, que muchos rusos que están huyendo del país, que no quieren bajo ningún concepto verse involucrados en la guerra, lo cual es perfectamente lógico. Yo tampoco querría ir a la guerra, y más si me mandan a la guerra para invadir Portugal, que es lo más parecido a Ucrania que tenemos por esta zona, es decir, un país grande y uno pequeño, pues en este caso Rusia, Ucrania, España, Portugal, ¿no? España y Portugal, por cierto, en el pasado también compartieron rey. Pues bien, que se le fuese a la cabeza al presidente del gobierno aquí y dijese que nada, que tenemos que invadir Portugal porque hay que recuperar el imperio y no sé qué historias más, y pretende que los españoles de a pie pues secundemos sus desvaríos y sus locuras. Sí que es normal que muchos rusos no quieran ir, otros están yendo a regañadientes. Hemos visto todos imágenes en las que se les ve borrachos como cubas, ¿no? Antes de embarcarse en la aventura y de subirse a los autobuses. No tengo ni idea qué es lo que va a pasar, cómo van a desempeñarse esos soldados una vez estén entrenados. Va a llevar un tiempo, yo creo que no estarán operativos al 100%, pues tranquilamente hasta ya cerca de Navidades. 300.000 soldados, como decía hoy en la contrarréplica en directo, pues no se entrenan de un día para otro, ni en un fin de semana, ni en una semana, ni en 2, ni en 3. Así que vamos a ver cuánta gente termina muriendo, cuántos cadáveres tienen que repatriar a Rusia, cuánto se les complica a los rusos la vida dentro del país, con cuántos problemas se encuentran y cuánto apoyo va perdiendo este hombre. La guerra empezó con un apoyo que era alto. Hace las últimas elecciones, las de 2018, Putin les ganó con una mayoría más que sobrada, de más del 70%. Es decir, que podemos decir que, no sé, hasta a día de hoy, evidentemente, las encuestas dentro de Rusia, como la información, no vale demasiado, cualquier cosa que salga de ahí, porque el cerrojazo mediático es absoluto, la libertad de expresión como tal en Rusia ha desaparecido. Es decir, que haciendo yo esto mismo en ruso en un parque de Moscú, bueno, aparte de que tendría que estar abrigado hasta arriba con una escafandra, porque allí ya hace frío, pues no podría hablar con esta libertad. Bueno, podría hacerlo porque ahora no me está escuchando nadie, pero no desde luego grabándolo en vídeo como estoy haciendo. Así que lo que nos viene allí siempre hay que tener en cuenta, tamizarlo por ahí, con que no podemos saber realmente a ciencia cierta qué es lo que está pasando en Rusia y hasta qué punto tiene apoyo. Desde luego, ninguna guerra es popular, y más una guerra de invasión, ¿no? Una guerra de invasión innecesaria contra un pueblo cercano como es el ucraniano, porque le pasa lo mismo que nosotros con los portugueses, que tenemos muchísima afinidad en casi todo, ¿no? Y además nos profesamos mutuo cariño, por lo menos los españoles hacia Portugal. Los portugueses hacia España ya no lo sé, pero aquí nadie te va a hablar mal de los portugueses ni de Portugal, y por supuesto nadie quiere invadirlo ni nada por el estilo. Bueno, algún tarado habrá, ¿no? Pero el español de a pie, el español medio. Sí que no creo que esto sea demasiado popular, a poco que uno baje y lo hable con un ruso. ¿Esto qué te parece? Pues no sé, bien, vale, si no me cuesta mi dinero y no me cuesta la vida, pues quizá, o no está mal esto de sentirse que los rusos somos mejores que nadie y tal y cual, y hay que recuperar el imperio. Pero otra cosa distinta es decírselo a una madre que a su hijo de 22 o 23 años se lo van a matar, ¿no? O al propio chaval de 22 o 23 años que acababa de encontrar un empleo, estaba empezando en la vida, se iba a casar y le mandan a una trinchera al Donbass en pleno invierno a que le metan un tiro, ¿no?
En fin, así que esa es la parte que desconocemos, ya se irá viendo, pero entre tanto lo que habría que pensar es hasta dónde, y esta es la gran cuestión, hasta dónde piensa escalar esto Vladimir Putin. Y la pregunta del millón, ¿va a estar dispuesto a apretar el botón nuclear, aunque sea el botón nuclear de armas nucleares tácticas, que no vaya más lejos? ¿Va a estar dispuesto a eso? Porque eso sí que supondría un antes y un después, no solo en esta guerra, que por descontado, sino en la historia de las guerras desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, queridos, pues me voy a dar un paseíto, voy a terminar de dármelo mientras me dure el buen tiempo, porque luego ya os he dicho que esto caerá, y a plomo además. Ya claro, atardece mucho más pronto y se pone el sol y luego empieza a hacer frío. Estamos en octubre, acabamos de empezarlo. Y me despido de vosotros, hasta el próximo A la Contra.